Buenas tardes, el día de hoy venimos con Juan Sebastián Moreno y con Nicolás David Mesa a presentar nuestro proyecto, el cual se centra en mantenimiento preventivo de motores marinos. Actualmente el mantenimiento preventivo de motores ha tomado una importancia esencial en la industria, ya que permite reducir costos y minimizar interrupciones en la producción, empleando técnicas como el análisis de vibraciones combinadas con el uso de inteligencia artificial. Eh, Estudios recientes han explorado el uso de algoritmos de aprendizaje automático para el mantenimiento predictivo en motores de buques. Además, se han desarrollado metodologías que combinan técnicas estadísticas y redes neuronales artificiales para diagnosticar fallas en motores de inducción. Este proyecto se centra en el análisis de datos operativo de 50 motores marinos con el objetivo de identificar patrones y correlaciones que faciliten la predicción de fallas y la planificación eficiente de mantenimientos preventivos. Nosotros en nuestros objetivos propusimos, pues el principal es analizar el comportamiento de los motores marinos a partir del registro de sus estados de mantenimiento para apoyar la toma de decisiones técnicas. Y como objetivos específicos pusimos 5, el cuales son identificar los parámetros claves que logren predecir fallas en motores marinos. Segundo, analizar los datos operativos de 50 motores mediante técnicas exploratorias para el entendimiento de su comportamiento en general. Tercero, clasificar los estados de mantenimiento de cada motor, viendo cuáles han presentado más fallas o requieren mayor atención. Cuarto, detectar tendencias y patrones simples en variables como la temperatura, la carga o las horas de actividad, esto para facilitar el diagnóstico. Y quinto, observar los motores con un mayor número de incidencias y apoyándonos en la toma de decisiones del mantenimiento. En cuanto al análisis, tenemos tendencias de fallos en donde identificamos patrones en los datos que puedan determinar un desgaste en el motor y prevenir la falla antes de que ocurra. Y correlaciones entre variables. Con este análisis podremos observar si ciertos valores influyen directamente a la probabilidad del fallo y mediante un análisis de regresión predecir el comportamiento de una variable en función de otra. Nuestra hipótesis es que si se analiza sistemáticamente los datos operativos de mantenimiento de los motores marinos, entonces es posible identificar diferentes parámetros clave como pueden ser la temperatura del motor, la carga, el consumo de combustible y el nivel de vibración que permiten predecir las fallas antes de que ocurran, optimizando así la toma de decisiones en mantenimiento preventivo. Después de ello ya comenzamos con nuestra base de datos, el cual una vez la descargamos, eh, trabajamos inicialmente con una tabla que contenía información sobre estos 50 motores. Esta tabla incluía registros sin procesar sobre variables como temperatura, carga de actividad. Sin embargo, como es común en este tipo de registros, los datos presentan inconsistencias, valores faltantes o posibles errores de digitalización. Entonces tuvimos que hacer una limpieza correspondiente. Una vez realizado el proceso de limpieza, la base de datos fue depurada para garantizar su calidad y consistencia. Inicialmente los datos estaban en un formato lineal sin ninguna categorización en columnas y filas y además contenía puntos en lugar de comas, lo que requería una adaptación para su correcta interpretación, ya que de esta forma no se podían leer los datos numéricos. Para solucionar esto, primero analizamos el origen y ajustamos la interpretación de los datos de entrada para que Excel entendiera los puntos como separación decimal en lugar de separación de 1000. Además, realizamos una traducción al español para facilitar la lectura. También identificamos inconsistencias en los nombres de las compañías,
corrigiendo aquellos que estaban mal escritos para asegurar la buena interpretación de los datos. Después de ello, ya teniendo como tal la base limpia, tenemos nuestros fundamentos, el cual cada uno de de los motores de los barcos hacía un viaje durante un tiempo determinado, ya que los barcos salen cada 8 días aproximadamente durante un periodo de 2023 y 2024. Cada viaje se obtuvo unos datos en específico, entonces cada motor tenemos más de 100 datos. Contamos con un registro de 5200 filas, de los cuales hacen referencia a varios de los aspectos. Estos aspectos pueden ser fecha de salida del barco, identificación del motor, temperatura de este, presión de aceite, consumo de combustible, vibración, RPM, carga del motor en un porcentaje, temperatura del refrigerante, temperatura de escape, periodo de actividad, consumo de combustible, estado de mantenimiento, cuál es la falla, el tipo de motor y el tipo de combustible utilizado. Analizamos los 50 motores asegurándonos de que cada uno tuviera más de 100 registros correspondientes a cada salida. Luego, cada dato pertenece a un tipo determinado que lo caracteriza. Y estos tipos de datos son datos numéricos, datos categóricos y datos de series temporales. En cuanto a los datos numéricos, calculamos un promedio para obtener un solo dato de cada motor en cada aspecto. Después analizamos todo en formato condicional para que fuera más fácil identificar cuál tiene el valor más alto y cuál el valor más bajo. Ya que teníamos demasiados datos, lo que propusimos como primero fue sacar un promedio de todos estos datos, ¿sí? Para que cada motor tuviera solamente un dato y así poder calcular la media y la mediana de cada variable. Esto nos ayudó a entender la distribución en general de los valores y poder detectar posibles anormalidades. Entonces, como podemos observar, la temperatura del motor, la media, fue de 85 grados y la mediana de igual manera 85 grados. Otro ejemplo podría ser el periodo de actividad, que va en horas. La media fue de 84 horas y la mediana de 83.5 horas. Con estos promedios pudimos analizar tres aspectos. El primero, analizamos el promedio del periodo de actividad de cada motor. Esto basado en las horas que fue utilizado en cada viaje y dividiéndolo con las veces que se utilizó. Observamos que el motor 28 fue el que tuvo un promedio más alto con un 92,65 de horas y el más bajo fue el motor número 32 con un 75,28 horas. El segundo aspecto fue la carga del motor. Comparamos la carga del motor que lleva cada uno haciendo un promedio con los datos suministrados y sabemos que la carga la tenemos en porcentaje, entonces observamos que la mayoría de los motores tienen una carga de 48% y 52%. Y el tercer aspecto fue la temperatura del motor, en donde comparamos la temperatura de los 50 motores y observamos que la mayoría de los motores trabajan con una temperatura entre los 84 y 86 grados centígrados. Observamos que las temperaturas casi no varían y en la gráfica tenemos un gran movimiento, pero no cambios significativos. Eh, Otro de los aspectos fue el tiempo de viaje de cada motor. Esto fue posible ya que sumamos el total de horas y el total de combustible por motor para poderlo promediar y sacar el consumo de combustible. De esta manera descubrimos que el motor número 41 fue el motor que más combustible consume, a pesar de no haber sido el más utilizado ni el que más combustible gasta por hora. Número de fallas. Calculamos que cada barco realizó 104 salidas durante los 2 años.
y en cada una revisamos si llegó con algún tipo de falla. El motor que estuvo en mejores condiciones durante estos viajes fue el número 17, ya que solo obtuvo 33 salidas sin registrar ningún tipo de falla. Después ya seguimos con una tabla dinámica de fallas del motor. Gracias a esta tabla podemos clasificar cuántas veces cada motor estuvo en mantenimiento. Esto es clave para priorizar revisiones y tomar decisiones. Como tal, en la primera figura vemos del 1 al 16, en la otra vemos del 17 al 32 y en la tercera vemos de la 32 al 50. En cuanto a la correlación y la regresión lineal, sacando los parámetros que se correlacionan directa e inversamente entre sí, como puede ser el consumo de combustible, ya que es directamente proporcional al periodo de actividad, lo que significa que si el periodo de actividad aumenta, el consumo de combustible aumentará con él. En la regresión lineal entre el consumo del combustible y el periodo de actividad, revela una tendencia positiva moderada. Esto indica que, en general, a mayor tiempo de funcionamiento, mayor es el consumo de combustible. Sin embargo, el coeficiente de determinación nos muestra que el periodo de actividad explica aproximadamente el 56.48% de la variabilidad observada en el consumo. Esto quiere decir que, aunque el tiempo de operación influye significativamente, existen otros factores no considerados en este modelo que también influyen de manera importante en el consumo de combustible. Como último, tenemos unas recomendaciones claves, el cual es implementar un monitoreo más frecuente para motores con alto número de fallas, como el motor 11, con el fin de reducir el riesgo de fallas críticas y mejorar la planificación del mantenimiento. Segundo, estandarizar el registro de datos de mantenimiento, asegurando que todas las variables, como estado, fecha, viajes, entre otras, estén completas y correctamente documentadas. Esto para facilitar futuros análisis más avanzados. Y tercero, completar el análisis descriptivo con modelos predictivos simples a mediano plazo, utilizando variables como la temperatura, consumo de combustible, para poder anticipar estados críticos antes de que estos ocurran. Por último, las conclusiones y la reflexión sobre el uso de datos para la toma de decisiones. Obtenemos que determinar cuáles son los parámetros clave que puedan indicar un riesgo de falla. Pudimos también mejorar la planificación logística del personal de mantenimiento y sus recursos. Además, también se puede realizar mantenimientos preventivos basados en el estado real del motor, y el análisis de datos permite ver más allá de lo evidente. Gracias al uso de tablas dinámicas y gráficos, fue posible identificar patrones de fallas que no eran visibles a simple vista.